doctor en procesos políticos contemporáneos, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a hablar de las elecciones en Turquía. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muchas veces nos acostumbraban a que la lira turca era la que provocaba la caída del peso argentino. Siempre que había un problema con la lira turca, la Argentina se resentía. Pero, ¿qué pasó? Contame qué pasó en las elecciones de Turquía y cuánto puede llegar a afectar a nuestro país y al resto del mundo. Bueno, Santiago, como vos contaste, el mundo interdependiente, una mariposa aletea en una región y tenemos una tormenta en la otra, ¿no? Pero te quiero decir que después de 20 años como presidente de Turquía, perdió las elecciones municipales Erdogan, y esto es muy importante, si bien no es una potencia de las grandes como Rusia, como China, es una potencia media ahí enclavada en el medio entre Europa y Asia, una potencia musulmana de primer nivel, y todo lo que pasa en este momento, con todo lo que está pasando en Medio Oriente y en las zonas musulmanas de Asia, es obviamente muy importante. Erdogan perdió las elecciones municipales, que son muy importantes también, porque él se estaba jugando ahí que si tenía apoyo popular, iba a forzar una nueva reelección, que la Constitución no le permite. Para entender, Fer, ¿serían las de medio término a nivel Argentina o serían las comunales españolas? Y sería más de tipo comunales, llamémosle acá de gobernadores, ¿no? De gobernadores. Son alcaldes allá, pero son alcaldes, llamémosle alcaldes, por ejemplo, la alcaldía de Estambul, la alcaldía de Ankara, la capital, digamos, ciudades muy importantes con grandes presupuestos, con empresas públicas, con grandes cantidades de votos, o sea que son bastante trascendentes las elecciones. Turquía está mal económicamente, está con una inflación cercana al 70%, está con una devaluación de la lira muy grande, con problemas de migraciones forzadas que vienen de Siria. Entonces, digamos que el voto también tiene una explicación, como siempre, ¿no? Con el bolsillo de las personas que expresaron su descontento con el gobierno de Erdogan. Y este rechazo a un gobierno tan hegemónico de tantos años, ¿crees que le va a impedir la reelección? Vos lo planteabas hoy, ¿sentís que no va a haber reelección de Erdogan o puede llegar a cambiar el escenario económico del país? Mira, Erdogan es un autócrata, es un tipo que no le importan las reglas, la constitución, entonces puede hacer cualquier cosa, ¿no? Persigue a los opositores. Según Freedom House, Turquía es un país que no es libre, que no tiene democracia. O sea que de acá a 2008 puede pasar cualquier cosa. A 2028, que es la elección, puede pasar cualquier cosa. La constitución impide que se presente. O sea que si él se fuera a presentar, tendría que pasar algo muy importante. Tiene 71 años, su poder electoral se está viendo reducido elección tras elección, así que yo te diría que nos esperan momentos complejos para ese país, no exentos de violencia, claro. Y si Turquía entra en un terreno de inestabilidad, eso va a afectar claramente a toda la región. Y pregunto, ¿hay algún discípulo o alguien que sea de su partido con la suficiente fuerza para continuar? ¿O crees que Turquía necesita un cambio radical de quien la maneje? Bueno, fíjate vos que Erdogan fue primer ministro turco de 2003 a 2014 y presidente de 2014 hasta hoy. O sea que lleva una treintena de años dando vueltas por el poder. Y este tipo de liderazgos carismáticos, populistas, generalmente no tienen sucesores. Generalmente o ponen a su hijo, a su esposa, o no tienen sucesores. Y efectivamente él no lo tiene. Lo que sí en esta elección quedó un poquito ahí como una sorpresa es el alcalde de Estambul, que es de otro partido, un partido socialdemócrata laico, porque digamos que Erdogan es un político islamista, ¿no? Que ha usado la religión muy fuertemente en su política. El líder opositor, Imamoglu, que es un líder socialdemócrata, bueno, él ha quedado posicionado muy bien para las elecciones que vienen. Podría haber un cambio de partido, pero como te digo, esto va a ser muy difícil. Erdogan está acostumbrado a meter presos a los opositores, a apelar a la violencia física,
a cambiar las leyes, a sacar a la gente que haga las elecciones e intervenir las provincias y las alcaldías. Entonces yo te diría que falta un camino largo, pero Erdogan la tiene por primera vez bastante difícil. Y ahí te preguntaba, ¿no? Porque hablabas de una pérdida de alguna manera de un representante del Islam. ¿Cómo queda la situación de Turquía si cambiara el presidente y tuviera más, como decís vos, más laico? ¿Tiene mucha fuerza dentro del Islam Turquía en todo lo que está pasando en los conflictos de Medio Oriente? Mira, tradicionalmente Turquía es un país donde el laicismo es muy importante. De hecho, pertenece a la OTAN, ¿no? Y intenta entrar a la Unión Europea de alguna manera. En los últimos años Erdogan ha tenido un giro pro-occidental de algún modo, sobre todo porque necesita capitales, inversiones extranjeras, ayuda internacional para mejorar la economía. Entonces le ha levantado el veto a Suecia para que entre a la OTAN y eso tuvo muchas consecuencias en la guerra de Ucrania. Ha tenido una política ambigua con respecto a Israel y Gaza. Eso ha molestado mucho a los sectores radicales musulmanes y de hecho se ha conformado un pequeño partido que salió cuarto por primera vez en las elecciones, se presentó y salió cuarto, que es un partido islamista radical, que busca la Sharia, conservador, así que me parece que quizás ahí también haya alguna novedad. Me parece que Turquía hoy no tiene muchas posibilidades de un giro religioso radical y que sea con Erdogan o con el socialdemócrata, va a seguir más cerca de la esfera occidental en lo real, en lo discursivo puede hacer otras cosas, en lo real va a seguir más cerca de la OTAN, va a seguir más cerca de Estados Unidos, incluso está en una alianza interesante con la India, otra potencia que le gusta la autonomía, pero que coquetea con Occidente. Así que yo diría que en ese sentido no veo posibilidad hoy que el islamismo más radicalizado tome el poder de Turquía. Y respecto, Fer, al conflicto que tiene en Ucrania con Rusia, ¿cómo se mantiene Turquía? No, Turquía está en la OTAN. O Y la sea, OTAN ha tenido claro. una acción a favor de Ucrania y Turquía ha favorecido el ingreso de los países bálticos, también a los países nórdicos, perdón, a la OTAN. Así que yo te diría que por más que haya un giro discursivo, ha estado apoyando a Ucrania. Y de alguna manera todo el país está de acuerdo en estar dentro de la OTAN. De eso no se discute, simplemente lo que se está discutiendo es el bolsillo, que es lo que le pasa a la economía turca. ¿Tiene un gran endeudamiento esa economía? ¿Puede llegar a Mira, surgir nuevamente la economía turca? ¿O siguen de crisis en crisis como un país que conocemos nosotros? y mirá, es un país que va de crisis en crisis. Te diría que es un país poderoso, con lo cual tiene una espalda importante para afrontarla. Pero es un país multicultural, muy grande y muy cambiante y diverso. Tiene la parte más mediterránea, la que, por ejemplo, tiene frontera con Grecia, con el Mediterráneo, donde está Estambul, Ankara. Ahí hay una zona más desarrollada, más productiva. Y después tiene frontera con Siria, con Irán y con Irak. Ahí están los kurdos, por ejemplo. Es una zona mucho más violenta, menos desarrollada, menos laica. O sea que Turquía es un país diverso que debe articular un montón de regiones diferentes y es muy difícil decir que tenga una sola posición o que, digamos, lo que ha logrado Erdogan de alguna manera es articular un montón de grupos diferentes y poder conducirlos desde el poder, ¿no? Y están recibiendo muchos inmigrantes de estos dos países que vos nombrabas. Siempre que hay un conflicto, eh, sobre todo en Israel y en Gaza, hay mucha gente que está queriendo cruzar Egipto, otras por arriba, Irak. ¿Cómo está esa situación? ¿Eso está afectando la economía también de Turquía? Mirá, sí, no por Israel ni Gaza, pero sí por Siria, ¿no? En principio por Siria. Y segundo, porque tiene una región muy complicada, que es la del Kurdistán, donde está el famoso pueblo kurdo, que, bueno, ha sido una de las principales víctimas del autoritarismo estatal de Erdogan, ¿no? Claro. Es cierto que es una región que tiene como tendencias autonomistas, que busca un modo de discutir la presencia del Estado turco tan centralista, pero digamos que ahí hay dos conflictos, pero sí, la migración siria, después del desastre que ha sido la región con
con la guerra, ha sido muy complicada para grandes sectores de las ciudades que ven a esos inmigrantes como un problema. Y como vimos lo de las elecciones, Fer, ¿crees que esta dependencia de la lira turca era simplemente alguna excusa para ponerle nombre a la crisis argentina o realmente hay una relación directa? No, a ver, me parece que sí, en el mundo está todo relacionado, pero evidentemente hubo una devaluación muy fuerte de la lira turca estos días, y eso no afectó a Argentina. Yo creo que Tal también cual. tiene que ver con el momento que vive el país, cómo está la política, cómo está la economía, así que digamos que no hay una línea directa, a veces Claro. puede influir, claro. Igual a veces es difícil entender cómo hablamos de que están mal económicamente y tienen 70% de inflación, cuando creo que es el objetivo llegar a la Argentina con un 70% de inflación anual como algo Nosotros envidiamos eso. prácticamente milagroso, ¿no? Sí, claro, efectivamente, sí. Bueno, pero Turquía, digamos, es un país con un nivel de producción, con cierta industrialización eh, muy grande, ¿no? Entonces, no sé, me parece que nosotros todavía estamos en otro escalón más abajo antes de empezar a compararnos. Vamos a ver qué nos depara Erdogan entonces. Gracias, Fer, como siempre, un placer recorrer el mundo con vos. Gracias, Santiago. Un gran Hasta luego. abrazo. Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos, profesor e investigador de la UACA en la pantalla de Canales. Quédate, tenemos más información.